¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a la primera edición de la Trail del Nord en Menorca, una carrera de 48 kilómetros que bordea parte de la costa norte de la isla, transcurriendo por escarpados acantilados y zonas muy rocosas. Se trata quizá del tramo más complicado de todo el Camí de Cavalls. El día previo a la salida, los atletas recogieron sus dorsales y su bolsa de corredor en el propio Polideportivo de Fornells, lugar de finalización de la trail. La Trail del Nord consta de 3 distancias. La más larga, la de 48 kilómetros, tenía su salida en la espectacular zona de Cala Morell, sobre unos acantilados de más de 100 metros de altura. Con la borrasca Blas dando una tregua inicial, el centenar de corredores que debían afrontar la prueba no perdían el buen ánimo. Por delante, un largo recorrido que todos tomaban con precaución. Trail del Norte es el primer año, la primera edición que se realiza. Es un recorrido duro, muy duro, es complicado, es desniveles complicados y tal. No es un recorrido excesivamente largo, son 48, pero bueno, es bastante técnico. Espero que el tiempo nos acompañe, que no da lluvia, porque ya estamos cansados de la lluvia, así que esperamos disfrutarla. A veure què passa, o sigui, no vinc amb una meta en si tampoc, la meta és acabar-la, però si no, pues, no passa res. O sigui, el camí que hem dut aquí és lo bo. 2, 1, endavant. Salida de la carrera de 48 kilómetros a las 8 de la mañana desde Cala Morell. A las 10 de la mañana, 2 horas después de la primera salida, llegó el turno para los cerca de 300 corredores que habían elegido la distancia de 26 kilómetros. La lluvia hacía acto de presencia y los atletas se refugiaban como podían durante los minutos previos, en los que también se hacían controles rutinarios de material en el parking de Cala Pilà. Se recordaba también la obligación de respetar en todo momento el entorno. Menorca tiene protegido 2/3 partes de su territorio y desde 1993 forma parte de la Reserva de Biosfera de la UNESCO. Arrancada ya la segunda distancia, volvemos al recorrido de los 48 kilómetros, donde los participantes se desviaron ostensiblemente del mítico Camí de Cavalls para subir hasta el Castillo de Sant'Àgueda. El corredor de Alaior, Joan Florit, llegó ya en la primera posición. Segundo, Javier Pons, líder hasta ese momento. Es la primera vez en la que una trail llega hasta lo alto de esta antigua fortificación musulmana. El castillo se sitúa a 264 metros de altitud. Es el tercer pico más alto de la isla y para acceder a él hay que recorrer una antigua calzada romana que se sigue conservando en muy buen estado. Otro de los puntos emblemáticos que se cruzaban en la Trail del Nord era en la zona de Xaloc. Se trata de un trazado de bastante desnivel y temido por los corredores locales, que hace años que bautizaron con el nombre de Mordor, el reino del señor oscuro Sauron en la saga del Señor de los Anillos. Joan Florit empezaba su ascensión como líder en solitario. A las 11 de la mañana se daba la salida en la distancia más corta, la de 14 kilómetros con inicio en la playa de Vinimalà. Esta primera edición de la Trail del Nord en Menorca es también la última etapa de la Illa dels Trails, un campeonato que se ha ido disputando durante todo el año y que ha constado de 5 pruebas de trail running por las costas menorquinas. Trail dels Fars nocturna, Trail dels Barrancs, October Trail y finalmente esta Trail del Nord que, como decimos, pone el broche de oro a esta mini temporada de carreras de montaña en Menorca, patrocinada por la Fundació Foment del Turisme de Menorca y l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.
Arreciaba la lluvia, pero eso no era impedimento para los rápidos corredores que habían elegido la versión short. Miquel Torres volaba, conseguía bajar de la hora y se proclamaba vencedor en Fornells con un tiempo de 59 minutos y 43 segundos. Muy de cerca le siguieron Toni Florit segundo y Tomeu Salor tercero. Hemos salido con la ventaja de que todavía no habían pasado los de las distancias largas. Cuando nosotros hemos empezado la carrera estaba la pista limpia, digamos, sin barro, sin pisadas, y nos ha favorecido poder correr muy bien y sin peligro, a pesar de la lluvia. Y en cuanto a la carrera en sí, bueno, hemos sido más o menos tranquilos, un grupo de 4, luego se ha quedado uno, luego otro, y en el kilómetro 4 me he quedado solo, y ya mantenido, estaban cerquita por atrás, pero bueno, he ido gestionando la distancia y bien, contento. En categoría femenina, la primera posición fue para Pilar Pons, seguida de Mónica Bosch y Bea Pons tercera. En la media distancia, Carlos Meliá paró el crono tras 2 horas y 17 minutos de esfuerzo. Tan solo 70 segundos después hacía su entrada Xavi Sintas. Ambos relataban al final de la carrera cómo había sido su experiencia. Creo que le puede dar un atractivo a Menorca, ¿no? De gente que le gusta el deporte y viene a la isla a disfrutar de los paisajes, del Camí de Cavalls, de las vistas. Y yo creo que la carrera de hoy, que pasaba por uno de los paisajes más bonitos de Menorca, creo que tiene un atractivo singular, ¿no? Y es bastante especial. Sobre todo esta ruta para mí me parece muy bonita, es muy técnica, comparado a los otros sitios pues cuesta más correrlo. Para la gente dice que Menorca es muy plana y todo, pues este sitio, esta ruta no lo es tanto. En féminas, María Fiol, que siempre se desenvuelve bien con ambientes fríos y bajo la lluvia, conseguía la primera posición, seguida de Ana Bueno y Lidia Yern. La gente viene con la idea de que esto es planísimo y que esto es súper corrible, pero no, la verdad que la zona de Chalós, conocida como Mordor por los menorquines, es bastante sube y baja, además es muy rompepiernas y es un tramo complicado de la isla. Que venga, tiene que disfrutarlo, esto tiene que vivirlo, tienen que vivir este Camí de Cavalls. Seguían entrando corredores de las distancias menores hasta que apareció la inconfundible figura de Joan Florit, quien era ya matemáticamente campeón de la Lliga Illa dels Trails y que corroboraba su primera posición con esta nueva victoria. Javier Pons y Juan Antonio Sande le acompañarían en el podio. Ha sido un año muy duro, muy exigente. He llegado muy justo de fuerzas y sabía que hoy la carrera era dura, larga, y sabía que si no empezaba poco a poco iba a ser muy difícil llegar bien. Y bueno, es lo que he hecho. He empezado tranquilo y a medida que he ido pues me he encontrado mejor. Igualmente he llegado justito, pero bueno, he podido llegar bien y ganar. También hizo bueno los pronósticos María Yes, intratable durante toda la temporada la corredora de Ciutadella y de nuevo ganadora de la carrera y también del campeonato. Creo que es una buena idea, es una motivación para entrenar, si te apuntas a todas las carreras tienes una motivación, viene gente de fuera y me parece que está muy bien la idea. Tina Meller, segunda, y Aida Lora, tercera, completaron el podio. Tanto Joan Florit como María Yes, por sus triunfos en la Illa dels Trails, son los nuevos embajadores de la marca Sport HG durante el año 2022. ¡Enhorabuena! Llegaba el momento de las felicitaciones y el balance de esta primera edición de l'Illa dels Trails. Tanto la organización como la Fundació Foment del Turisme de Menorca, que promociona la competición, hacían una gran valoración del evento. La verdad es que hemos pasado con 3.500 personas en una isla como Menorca, que es turismo y al final trail running. Hemos conseguido consolidar un proyecto, un año muy complicado con el tema COVID, y la verdad es que estamos muy satisfechos.
Desde la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, pues es lo que intentamos, patrocinando este tipo de eventos para poder alargar lo que es la temporada turística. Estos eventos lo que hacen es dinamizar la economía menorquina, la economía local, tanto de alojamiento, restauración, y la verdad es que ponen en el mapa lo que es Menorca como isla del deporte. Tras el esfuerzo y la lluvia, era el momento de reponer fuerzas, compartir experiencias y conocer algunas historias divertidas, como la de estas dos hermanas gemelas que corrían en diferentes carreras, pero compartieron la cuarta plaza. Me ha dicho, oye, vente a correr, y digo, ostras, 26 no, que la semana pasada hice una carrera. Dice, pues vente a la 14, y digo, bueno, va. Y entonces he venido y muy bonita, la verdad, muy bonita. La de 26 muy bien, he disfrutado un montón. Ha llovido, no ha hecho viento, lo principal es que no haga viento y muy bien, una pasada, la verdad que es una pasada de carrera. Con las imágenes del post-carrera les dejamos. Gracias por escoger la Trail del Nord en Menorca. Saludos y atentos al calendario de l'Illa dels Trails, que viene cargado de carreras para el próximo año 2022. Adiós.